Bueno, ahora nos toca hablar sobre cómo funcionan los métodos en Python, ¿no? O los functions, ¿ok? ¿De qué van? Entonces, en Python existe, y en cualquier lenguaje de programación existen los métodos. Estos métodos nos van a ayudar a tener un código más limpio, ¿ok? A tener un código más limpio y más reutilizable. ¿Ya? Entonces, para crear un método en Python, simplemente tenemos que seguir la siguiente sintaxis, ¿ok? Primero tenemos que poner la palabra reservada def, ¿ok? Y luego tenemos que poner un nombre de método que queramos agregar, ¿no? Nombre de método, ¿ok? Seguido por paréntesis, ¿ok? Y después de los paréntesis tenemos que poner dos puntos, ¿ok? Dentro del bloque de esta definición del método, ¿ok? Siguiendo, siguiendo la sintaxis de Python, tenemos que poner un espacio, ¿no? Para que todo esté alineado, ¿ok? Entonces aquí dentro del método podemos poner, por ejemplo, no sé, un print, ¿no? Un print, hola, por ejemplo, hello, ¿ok? Entonces con esta sintaxis nosotros hemos creado un método en Python de nombre nameMethod, ¿ok? ¿Y cómo llamaríamos esto en Python desde otra línea de código? Simplemente invocamos al nombre que le pusimos al método. En este caso llamaríamos al nameMethod, así. ¿Ok? Y simplemente cuando llamamos a este método, lo que va a hacer el código va a traer todo lo que nosotros pongamos dentro de este método. O sea, todo lo que tengamos aquí lo va a traer cuando llamemos a ese método. Por ejemplo, si acá tenemos un print, entonces ni bien invoquemos a ese método, cuando lo ejecutemos vamos a ver el print, ¿no? Hello como output. ¿Ok? Entonces, en resumen es esto, crear un método simplemente sencillo, ¿no? No tiene nada de dificultad. La dificultad viene a continuación, cuando tienes que entender de qué es lo qué posiblemente puedes devolver al momento de crear un método. ¿Ok? En un método tú puedes devolver dos cosas. Puedes devolver algo, ¿ok? Puedes devolver algo, X, como también no puedes devolver nada. O sea, no, simplemente no devuelves nada, ¿no? Entonces, cuando tú necesitas que el método, por ejemplo, te entregue algo al momento de llamar, por ejemplo, un resultado o lo que sea, tú tienes que poner la palabra, perdón, tienes que poner la palabra return, ¿ok? Entonces, después de return, tú le puedes poner lo que quieres que devuelva el método, ¿no? Esto de acá puede ser un tipo string, puede ser un tipo booleano, un objeto o X, ¿ok? Pero necesitas la palabra return para que devuelvas el método, ¿ya? Y por ejemplo, y si no quieres devolver nada, simplemente no usas el return y pones y codeas, ¿no? Simplemente escribes código que quieres que haga la función que quieres que haga la función, ¿no? ¿Ok? Pero también tienes otra, este es con el tema de return, ¿ok? Puedes devolver algo y si quieres devolver algo tienes que usar la palabra return, ¿ok? O si no devuelve nada, simplemente escribes código, ¿no? Escribes código y nunca usas el return, ¿ok? Adicionalmente a esto, también tienes otra propiedad de las funciones o de los métodos que puedes hacer. Aquí en los paréntesis, que yo he puesto con espacio, uno puede poner parámetros, ¿ok? Estos parámetros en realidad son variables del método, del function. Por ejemplo, aquí yo puedo tener una variable de tipo edad, ¿no? Edad. Le ponemos así una variable de tipo edad y le ponemos coma, por ejemplo. Coma, y podemos poner más variables a la derecha, ¿no? Más variables o parámetros del método. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se pone parámetros al método? Porque simplemente lo que necesitamos es, si necesitamos reutilizar esta función, imaginen que esto es una función que calcula la edad, ¿ok? La edad, ¿cuánta edad va a tener una persona de aquí a 10 años? Entonces, aquí yo tendría que devolver return edad más 10 años, ¿no? Por más 10, porque es lo que va a tener la persona en 10 años, por ejemplo. Vamos a hacer esto bonito. ¿Ya? Imaginen que yo necesito, este método me va a ayudar a calcular cuántos años va a tener la persona en 10 años, por ejemplo. Entonces vamos a poner return y simplemente vamos a devolver la edad, pero a esa edad vamos a sumarle 10. Y esto, el resultado sería la cantidad de años que va a tener la persona de aquí a 10 años, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo uso este método,
Ojo, cuando yo llame al método que está aquí, name method, si se dan cuenta, el name method dentro de los paréntesis tiene una variable, ¿no? Un parámetro. Entonces, cuando llamamos a ese método, también debemos ponerle el parámetro que queremos enviar, ¿no? En este caso no vamos a escribir edad, sino el valor que le queremos dar a ese parámetro de nombre edad. Si yo acá pongo 30, ¿ok? Por ejemplo, lo que voy a encontrar después de que ejecutar el código me va a devolver 40, ¿no? Simplemente me va a devolver 40, un número me va a devolver, porque la suma de aquí sería un número, ¿no? Entonces me va a seguir devolviendo un número. ¿Por qué me devuelve 40? Porque en el método, en la ejecución del método, yo le estoy sumando más 10, ¿no? Entonces me devuelve 40, ¿ok? Entonces, así como este ejemplo, tú puedes tener muchos parámetros aquí en el método. Y obviamente cuando tú invocas al método, tienes que pasarle esos parámetros, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente esto es como que cómo funciona un método dentro de Python, ¿ok? Solo para, antes de terminar, recuerden que dentro del bloque de este método, uno puede poner un if, ¿ok? Uno puede llamar a otro método, puede hacer un call a otro método, puede hacer un for, ¿ok? Dentro de cada for puedes hacer un return o un break, como ya vimos en las sesiones pasadas, ¿no? Acá, por ejemplo, al final podemos hacer un return, ¿no? Que haga un count, no sé, X. El bloque del método te permite hacer todo lo que tú puedes hacer en Python, lo puedes meter dentro de tu bloque de método que acabas de crear. Y cada vez que invoques a ese método, cada vez que invoques, va a ejecutar todas estas líneas que tiene ese método definido, ¿no? Así tenga 10.000 líneas de código, entonces cada vez que tú llames se van a ejecutar esas 10.000 líneas de código, ¿no? ¿Ok? Entonces recuerden que hay dos tipos. El método te puede devolver algo como tal, o no te puede devolver nada, ¿no? ¿Ok? Si te devuelve algo, ¿cómo le devuelves o cómo le pasas a la persona que va a usar ese método? Le tienes que pasar mediante un retorno. ¿Ok? Entonces no es complicado. Vamos a ver mediante ejercicios, ¿ok? Líneas más abajo, por ejemplo. Ya miren. Aquí si se dan cuenta, yo tengo un método ya creado, ¿no? Vamos a ver este método, miren. Vamos a agrandar un poquito. Ya, por ejemplo, aquí yo ya tengo un método creado, ¿no? Que se llama makeASOund. Entonces, en este caso, yo simplemente estoy creando un método. Este método no recibe nada de parámetros, cero parámetros, y tampoco no devuelve nada, ¿no? Porque no tiene la palabra return. Entonces, lo que va a hacer este método es que sencillamente simplemente va a ser invocado y lo que va a hacer es que va a ejecutar lo que tiene dentro, ¿no? Y lo que tiene adentro es un print. Entonces, en el output te va a salir la palabra quack, ¿no? ¿Ok? Entonces, sería de esta forma. Por ejemplo, el siguiente método, miren, ya se complica un poco más. En este siguiente método yo tengo la palabra return, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que el método me va a devolver algo. En este caso está devolviendo true. ¿Ok? Está devolviendo true. Este es un valor booleano, ¿no? Un true. ¿Ok? Entonces, como me devuelve un valor booleano, el método agree, en la siguiente línea de código, yo estoy usando este método para hacer una condicionante, ¿no? Para evaluar si es que el valor que me devuelve ese método es true o false. Entonces, como es true, simplemente va a entrar a este print, ¿no? ¿Ok? Si aquí el método yo lo cambiara por false, entonces entraría al else, ¿no? Al siguiente parte. Entonces, el método que tú vayas a crear lo puedes reutilizar en cualquier tipo de función o condición que tengas en Python, ¿no? If, else, for. El problema o el punto es que tienes que ajustar a que el método se adecue a donde tú quieres poner, ¿no? Por ejemplo, si vas a llamar dentro de un if, necesitas que el método te devuelva un valor booleano, ¿no? Porque si tú devuelves, en este caso, un entero, o sea, un valor entero, el valor entero, por ejemplo, 10. Entonces, si tú devuelves un 10, este if va a ser lo siguiente, ¿no? Cuando se ejecute va a llamar a 10. Y aquí te va a salir un error de compilación, porque obviamente el if, ¿qué necesita? Un booleano, ¿no? Entonces esto no es un booleano, ¿no? Sería un entero. Entonces esto fallaría. ¿Ok? Por ejemplo, miren el siguiente código. En este caso, el método que acabamos de crear es un echo, ¿no? Se llaman echo. Entonces aquí tiene un parámetro de entrada. Entonces, y también devuelve algo, miren. Entonces aquí tenemos un método que hace dos acciones. Tiene un parámetro de entrada y devuelve algo, ¿no? O sea, básicamente devuelve tu parámetro que estás llamando dos veces, pero separado por un espacio.
¿Y cómo invocas a ese método? Llamas a la función que acabas de crear, que se llama echo, y en este caso le estás pasando el parámetro, ¿no? Si acá tienes dos parámetros, enviarías dos, ¿no? En este caso solamente tenemos uno. Por ende, solamente le pasamos el string y lo que va a hacer esto al ejecutarse, simplemente va a traer esto que tenemos acá, ¿no? O sea, con dos veces esto, pero separado por un espacio. ¿Ok? Entonces, vayamos al siguiente ejercicio, miren, a este de acá. En este ejercicio, si se dan cuenta, ahora el método, que se llama comentario, recibe un parámetro que es color. Y dentro del bloque de ese método tenemos un if anidado, ¿ok? Entonces, mientras, si nosotros tenemos un método que va a ser un if anidado o tiene más líneas de código, es porque nosotros queremos reutilizar este código muchas veces y simplificar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo estoy recibiendo el parámetro de nombre color, ¿no? Entonces, el color puede ser de puede tener muchos valores, ¿no? Como en este caso, red, green, no sé, be purple, cosas así, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo envíe cuando llame al parámetro, me va a retornar algo. Si yo envío red, o sea, en el color al método le paso red, me va a enviar este resultado, ¿no? Si yo envío green, me va a enviar esto, y si yo envío otra cosa, me va a enviar esto de acá, ¿no? Diferente resultado dependiendo de lo que nosotros pasemos en el método. Pasemos al método, ¿no? Si acá yo le paso black, obviamente esto de acá, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar toda esta línea de código, ¿no? Entonces va a ser el if y el else, ¿no? Existe esto, no existe esto, no existe black, hasta que llega el else y me va a devolver todo este resultado, ¿no? Y cuando yo pinte el comment, voy a recibir este código, ¿no? Esta información, ¿ok? Entonces, básicamente es para hacer más legible tu código, ¿ok? Por ejemplo, aquí en este ejercicio ya, por ejemplo, ya tenemos un poco más ya se va complicando, ¿no? Un poco más. Por ejemplo, vamos a mover esto un poco más allá. Ya, ahora sí. Por ejemplo, en este caso, yo igual tengo un método de nombre menú con tres parámetros, ¿no? Parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3. Y simplemente estoy devolviendo esa información, pero en un JSON, ¿no? Algo así como está acá, ¿no? En un JSON, en una matriz, en un map, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo estoy seteando los tres parámetros, ¿no? Inmediatamente, miren, así. O sea, estoy pasando el primer valor, el segundo valor y el tercer valor, ¿no? ¿Ok? Acá no se confundan, ¿ok? Cuando uno crea la función, uno tiene que poner el nombre de la variable. Pero cuando uno usa esa función, tiene que pasar los valores de esa variable, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el nombre de la variable? El one, ¿no? Que se va a usar dentro del método. ¿Y cuál sería el valor? El valor se pone cuando tú usas esa función, ¿ok? Pero al margen de eso, por ejemplo, aquí yo le estoy pasando los tres valores, ¿no? Pero existe la posibilidad de que, por ejemplo, si tú quieres solamente usar el uno y el 3, tú puedes referenciar o tú puedes llamar a esos dos parámetros, ¿ok? Sin usar el número 2. ¿Y cómo harías eso? Tendrías que llamar por ejemplo, al nombre del parámetro que tiene en esa función, ¿no? O sea, directamente tendrías que escribir el nombre del parámetro. Miren. Por ejemplo, aquí sorry. Por ejemplo, para este ejercicio de acá, no está respetando, miren, el orden. Por ejemplo, el primer parámetro es entre, ¿no? ¿Y dónde está el primer parámetro aquí? ¿Dónde está entre, perdón, en la función? Está en la segunda posición, ¿no? Entonces, si pasaríamos esto así como tenemos en el primer ejemplo, el beef se le asignaría al wine como valor, ¿ok? Pero en este caso, como estamos poniendo a qué parámetro queremos que se le asigne, entonces directamente va a agarrar el beef y lo va a poner aquí en la segunda posición. Por ejemplo, el desert que tenemos aquí, ¿ok? Que está en la tercera posición, y nosotros lo estamos escribiendo cuando llamamos al parámetro en la segunda posición, ¿no? Entonces, como le estamos poniendo el nombre del parámetro directamente, este valor bagger se le va a setear aquí a la tercera ubicación, ¿ok? Entonces, de esta forma uno puede solamente llamar a un parámetro si es que quisiéramos, miren. Si queremos, por ejemplo, solamente usar el entre, llamaríamos así y cerraríamos todo eso, ¿no? Para todos los demás parámetros, Python le pondría null como valor, null, ¿no? ¿Ok? Entonces podemos hacer este artificio aquí en Python, ¿ok? En realidad esto de acá es muy importante entenderlo,
porque siempre en programación vamos a usar muchas funciones. Y si no manejamos las funciones correctamente, no vamos a poder hacer un clean code. O sea, básicamente tener un código limpio, ¿no? A tener las buenas prácticas y eso básicamente, si entendemos las funciones, vamos a cambiar el chip de cómo se desarrolla, ¿no? Realmente, o cómo se desarrolla correctamente. ¿Ok? Espero haberles ayudado. Gracias.